El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes comenzando el año 2019. Este es nuestro primer programa del año y como tal tenemos que empezar de lleno atendiendo, reflexionando y conversando sobre el tema del momento, la situación crítica que está viviendo nuestro país de criminalidad, de suicidio, aumento en las situaciones mentales de nuestro pueblo, una inestabilidad tremenda en cuanto a lo económico, cómo vemos nuestro futuro, el tema de la corrupción que siempre está presente, posiblemente la pérdida de conciencia de algunos de nuestros políticos que parece que no están viviendo en Puerto Rico, que tienen una realidad de frente y no la quieren reconocer. Pero en fin, hermanos, quiero de lleno empezar con la palabra de Dios antes de presentarle a la hermana invitada que tenemos hoy. Y la palabra de Dios, quiero ir al capítulo 27 del libro de los Hechos. Voy a salpicar unos incidentes de esa lectura porque les quiero presentar un cuadro de lo que vivió Pablo en su viaje a Roma. Decía: desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Hermanos, en ese trayecto se toparon con una tormenta y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Decía: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Más adelante vemos en el versículo 14, decía: pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Luego vemos en el versículo 17, después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. También tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Finalmente, en el versículo 21 vemos: nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo
a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Hermanos, como siempre comenzamos nuestro programa amparándonos en la palabra de Dios. Y yo les pido que tengan muy presente esa palabra que acabamos de escuchar, porque como siempre esa es la palabra que va a servirnos de timonel en el programa. Hoy vamos a dedicar este programa a conversar sobre los retos y situaciones que está viviendo nuestra isla. Y para ello hemos invitado a nuestra hermana, la pastora Ada Enríquez, de Ministerios Genezaret en Yabucoa. Ada, bienvenida. Bendiciones, Eddie, bendiciones a todos los que nos escuchan y que nos ven en en este día, ¿verdad? Ustedes conocen a Ada ya. Ada es prácticamente codueña de este programa, fundadora, miembro de todos los esfuerzos que hacemos, parte integral de Alerta Cristiano. En fin, una hermana que nos ha acompañado por más ya de 12 años en muchas luchas, en muchos esfuerzos. Ella pastorea una iglesia en Yabucoa, la cual tenemos siempre en nuestro corazón, porque ese pueblo, ya ustedes saben, todo lo que ha vivido de María para acá, pero ella está en pie de lucha con su gente, con los miembros de su iglesia. Son unos miembros de una iglesia muy valiente, y tiene unos compañeros pastores en esa zona que siempre tenemos en nuestras oraciones. Ada, vamos a entrarle de lleno a esto. Okay. ¿Cuáles son para ti los componentes que ves en Puerto Rico que conforman la actual crisis que estamos viviendo? ¿Podrías mencionar algo? Bueno, de entrada tendríamos que mencionar que tienes una crisis de fe, y no solamente estoy hablando de fe en Dios, de fe en tu prójimo. Tenemos un problema de integridad y de honestidad en todas las esferas. Eso va desde los pequeños hasta los más grandes. Eso para comenzar. En segundo lugar, yo tendría que hacer referencia a la familia. Puerto Rico se desarrolló y su fundamento está basado en mantener lo que son las relaciones familiares de una manera cercana y saludable. Ese era nuestro fundamento. No es lo que necesariamente estamos viviendo hoy día. Tercer lugar, el aprecio al prójimo y la consideración al prójimo. Eso era algo que también es algo que nos caracteriza y que hemos perdido. Cuarto, una pérdida del sentido común, que podríamos mencionar que está ligado a una crisis de la salud mental del pueblo, que llevamos décadas escuchando esto. Ahorita mencionábamos y hablábamos que por lo menos yo, cuando estudiaba en la universidad en los 80, se hablaba de que al menos en aquel momento era de 25 al 30, recordando bien, por ciento de la población estaba afectada en su salud mental. 30 años después, nos parece que esto se ha generalizado a tal grado que cuando vemos, no solamente es un efecto en el pueblo, lo veo en los funcionarios públicos. Cuando escucho expresiones de personas que están liderando agencias, que mencionan los hechos que estamos viviendo con problemas de seguridad, de la salud, de la educación, pero dicen que no hay crisis y que es un asunto de perspectiva o de apreciación o cómo nos acercamos y manejamos. Yo tengo que pensar que aún el liderato del gobierno de nuestro país está siendo afectado de una manera directa por esta crisis de salud mental. Eso, para empezar, yo pienso que eso es algo en lo que podemos trabajar. Ada, y si le añadimos a eso, claro, yo te estoy escuchando y estoy viendo qué vino primero, el huevo o la gallina. O sea, toda la crisis de la familia, ¿qué provoca la crisis de la familia? ¿Qué provoca nuestra crisis de fe? Esa pérdida de fe en el prójimo, que te confieso que no lo tengo tan presente, porque siempre que hablamos de fe en Dios, pero en la fe y la confianza en mi hermano, ese aspecto
tenemos que abordarlo. Pero también estamos teniendo también un asunto de criminalidad en el país. Estamos teniendo un asunto muy serio de salud mental. Tú hablabas del 80 para acá, pues esto yo creo que ya está a nivel de por encima del 50%. Hablamos también de suicidio. Unos componentes, como diríamos, esa perfecta tormenta a la cual Pablo se enfrentó con sus amigos en la barca. Es como si Puerto Rico estuviera viviendo un viaje parecido al de Pablo. Es interesante que lo digas de esa manera porque cuando vas al pasaje bíblico, Pablo está avisándole definitivamente a los que están encargados de la seguridad de todas esas personas, al capitán, ¿verdad? Al comandante o al que presidía, ¿verdad? El cuidado de los presos. Nosotros vamos a encallar, hay una situación, viene una tormenta, ellos no le hicieron caso. Así que podemos ver que varios de los aspectos que hemos mencionado han sido mencionados también, vaya la redundancia, advertidos, considerados por décadas en Puerto Rico, pero no atendidos. Igual que pasó en este pasaje, nos ha ocurrido a nosotros. Tremendo, tremendo. Sí, definitivamente ellos fueron soltando amarras, ellos fueron soltando elementos importantísimos del barco. Y no puedo olvidar que hace más de 5 décadas la civilización occidental ha venido soltando a Dios, ha venido soltando los valores fundamentales. La perspectiva de género ha alterado totalmente la visión de nuestra identidad sexual. Son cosas que hemos ido soltando y cuando de repente nos topamos con una tormenta en mar abierto como la que tiene Puerto Rico ahora mismo, que podría ser una tormenta peor que María, porque esta va al meollo de nuestra identidad, de nuestra identidad nacional, de nuestra realidad diaria. Como que alguien tiene que dar un aldabonazo y decir, oye, es que has soltado tanto, soltaste hasta el alimento, que es la palabra. Así que en el próximo segmento vamos a empezar de lleno con estos asuntos. En el próximo segmento vamos a continuar con estos temas y vamos a tener una llamada del doctor Iván Capeles. Tiene un doctorado en psicología clínica que nos va a tocar uno de estos aspectos, que es el tema de la salud mental y los suicidios. Así que, amigos, Alerta Cristiano, hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, entrando a nuestro segundo segmento de hoy, donde estamos teniendo una conversación con la pastora Ada Enríquez sobre el tema de la situación crítica que vive Puerto Rico en estos momentos. Hacíamos mención de la falta de fe, de la situación familiar, de la falta de fe en el prójimo, y hablábamos también de la realidad que vive nuestra isla en términos de criminalidad, corrupción, suicidios, etcétera. Y tenemos la oportunidad de compartir por radio, por teléfono ahora mismo, con un hermano cristiano a quien apreciamos mucho. Se trata del doctor Iván Capeles.
Él tiene un postdoctorado trabajando en la población de adolescentes y que presentan problemas severos de salud mental y conductual. Es director de la Unidad Parcial de Salud Conductual para Adolescentes en el Hospital Pavía de Atorrey. Es un hermano joven que conocemos desde su temprana adolescencia, a quien apreciamos mucho y lo hemos visto por Facebook, por las redes, ofreciendo sus servicios en el Hospital Pavía y muy abierto a ayudar a Puerto Rico en estos momentos. Iván, ¿me escuchas? Saludos, bueno, sí, estamos por aquí. Qué bueno. Doctor, tenemos en el estudio también a la hermana pastora Ada Enríquez, así que vamos a estar, primero que nada, pidiéndole a usted como doctor en psicología clínica, ¿qué le parece o cómo usted aquilata la situación que está viviendo Puerto Rico en este momento? Bueno, saludos primero que todo a toda la radio audiencia, a la pastora y a ti, Eduardo. Como tú dices, me conoces desde hace muchos años, ¿verdad? Y esto es algo que nos concierne mucho, ¿verdad? Y es bien lamentable la situación de violencia que está ocurriendo actualmente en nuestro país, en donde estamos viendo criminalidad, como tú decías ahorita, vemos adultos y adolescentes que se han quitado la vida y donde vemos tantos crímenes violentos que están ocurriendo. Para nosotros como profesionales de salud conductual, ¿verdad? Es bien importante conocer la conducta y las emociones que presentan las personas y también la raíz que los dirigió a presentar esas conductas. Y igualmente también es bien importante el poder prestar atención a esas secuelas a nivel emocional y conductual que presentan tanto los familiares, las amistades y las personas cercanas. Y ya que vemos que estas personas también pasan por momentos de tristeza, duelo, etapas de rencor, que de no ser tratadas pueden llevar a un estilo de vida que no sea saludable. Y esas son otras áreas también, ¿verdad?, que son bien importantes y concernientes para nosotros los profesionales del área de salud mental. Qué bien. En términos de los servicios que ustedes están ofreciendo en la clínica Pavía de Atorrey, me estás hablando de jóvenes. ¿Con qué frecuencia estás recibiendo jóvenes que presentan este tipo de conducta en crisis? Porque mira, prácticamente a diario, ¿verdad? Estamos pasando por unas situaciones de vida y cuando vemos en la etapa de la adolescencia, los adolescentes carecen de esas destrezas de afrontamiento. Y entonces vemos prácticamente adolescentes entre las edades de 13 a 17 años ahí en el Hospital Pavía que están presentando situaciones a nivel emocional, a nivel conductual, situaciones de alto riesgo, ¿verdad? También como vienen siendo que hayan pasado por situaciones de divorcio los padres, problemas académicos, que hayan pasado inclusive por rupturas de una relación de pareja que hayan tenido. Ellos están en busca de esa identidad, ¿verdad?, como adolescentes. Y entonces muchas veces se refugian en sus amistades, se despegan un poco de esa ala de papá y de mamá, y entonces están buscando en quién yo me quiero convertir. Y esa crisis de identidad que muchas veces tiene el adolescente los lleva entonces a sentir rechazo de sus pares, de no sentirse que el papá y mamá me puedan entender. Y eso los lleva a buscar esa identidad que muchas veces los lleva inclusive hasta la presión de grupo a consumir sustancias. Y tenemos muchos adolescentes que están pasando por esos momentos de su vida en donde buscan definir quién realmente son, donde tienen problemas académicos, problemas con los padres, problemas con todo ese ambiente que los rodea, ya que carecen de unas destrezas de afrontamiento para poder trabajar esas situaciones de vida. ¿Con qué frecuencia te estás encontrando con situaciones de tendencias al suicidio? Mira, la realidad de la vida es que el suicidio se ata mucho, ¿verdad?, con lo que viene siendo la depresión. Y nosotros estamos recibiendo adolescentes que presentan básicamente señales que nos pueden alertar a nosotros sobre lo que pueden ser tendencias a quitarse la vida. Cuando vemos inclusive estudios nos muestran que un 15% de los adolescentes y niños inclusive tienen rasgos o tienen algún tipo de criterio de depresión. Yo te puedo decir que lo que nosotros estamos atendiendo, nosotros estamos viendo básicamente semanal mucha cantidad de adolescentes con problemas que pueden llevarlos o a pensamientos suicidas o inclusive a intentos de quitarse la vida. Me voy a arriesgar a hacerte una pregunta en términos de fe. ¿Qué has notado si algo en esos jóvenes? ¿Estás recibiendo jóvenes cristianos? ¿Estás recibiendo jóvenes que no practican ninguna religión?
¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, en cuanto a eso, te soy bien sincero, como tú me conoces. Hemos recibido de todo. De todo. ¿Verdad? El adolescente muchas veces está en esa búsqueda. Y como muchas veces he escuchado, ¿verdad? El pastor Rodolfo, que fue el fundador de la iglesia donde nosotros yo me congregaba con ustedes, él siempre decía que tenemos que ser hijos de Dios y no nietos. Y entonces muchas veces vemos estos adolescentes que por rebeldía o por situaciones de vida, sus padres pueden ser cristianos, tienen una fe basada en Jesús. No obstante, ellos han sido parte de una crianza en el Evangelio, pero no conocen a Jesús directamente. Y entonces, en muchas ocasiones, ellos han sido practicantes por el oír y no porque lo han vivido. Y entonces, en ese proceso de estilo de vida, ¿verdad?, de crianza, pues ellos comienzan a caminar, pero llevan dejándose llevar muchas veces por la fe de los padres. Y como te decía ahorita, al ellos alejarse en muchas ocasiones, porque es típico del adolescente, ¿verdad?, que nos alejamos un poco de papá y mamá en esa etapa, pues tendemos entonces a buscar nuestras propias creencias. He tenido igualmente adolescentes que no son cristianos, que también tienen situaciones de vida difíciles que hemos estado trabajando. No obstante, podemos ver los estudios que nos señalan que las personas que tienen cualquier tipo de fe, ¿verdad?, que creen en un ser superior, será Jesús, y todo esto, son personas que pueden tener más esperanza en la vida y se agarran mucho más de esto y tienen unas ganancias mucho más en muchas ocasiones que las pueden tener las personas que no son creyentes. Doctor, ¿cómo está? Sí. Saludos. Mire, quería hacer una pregunta. Este estado de alza de criminalidad y violencia, ¿qué tipo de repercusiones tiene entonces en este desarrollo de nuestros adolescentes que obviamente confrontan lo que sería la definición de su identidad en esa etapa, pero ahora se une a esta como le llamó ahorita, crisis de definirse, ¿no? Esta tendencia a la violencia, ¿qué efecto tienen ellos? Bueno, básicamente tiene mucho, porque cuando vamos a ver, el adolescente de hoy en día no es el adolescente de nuestro tiempo. El adolescente hoy en día está muy expuesto a las redes sociales. La violencia la ve mucho más gráfica. Lamentablemente la lírica de las canciones incita, ¿verdad?, y promueve muchas veces este tipo de estilo de vida. Y ese adolescente, cuando está en una etapa en la que está buscando en quién me quiero convertir, está mucho más expuesto a otros modelos que tiene accesibles para poder definir quién realmente es. El adolescente carece, como decía ahorita, de unas destrezas de manejo, y cuando muchas veces los padres no están presentes, como tenemos una sociedad que lamentablemente vemos una cantidad, un por ciento de divorcio en los primeros 5 años de un 70%. Pero estamos hablando que de 10 matrimonios, 7 se están divorciando. Así que estamos viendo que hay una falta muchas veces de papá y mamá en la vida de estos adolescentes y de mentores que puedan llevarlos a ellos por el camino correcto y les puedan enseñar unos valores que puedan ayudar a definir al adolescente. Sin embargo, tenemos por otra parte redes sociales accesibles. Vimos, ¿verdad?, como ocurrió hace unos días atrás, una balacera en medio del expreso, y eso está ocurriendo en las redes sociales, se vuelven virales. Y el adolescente, al no compartir muchas veces y alejarse de padres o alejarse de sus padres, se está escondiendo, ¿verdad? Está prestando toda su atención muchas veces a las redes sociales y están bien expuestos a esto. Y definitivamente, como usted dice, pastora, todas estas influencias de la criminalidad, de la violencia, los pueden ir moldeando su forma de ser y cómo ellos afrontar las situaciones de vida. Y ahí es que nosotros tenemos como padres que ser bien cuidadosos en cómo permitimos que nuestros hijos vean lo que está pasando, estén expuestos a las redes sociales, estén expuestos a la televisión, a las películas, y poder, sobre todas las cosas, explicarle a ellos en un lenguaje que ellos entiendan lo que está ocurriendo, cómo ellos pueden evitar este tipo de situaciones, cómo deben ser intencionales escogiendo sus amistades y cómo pueden afrontarlo, y sobre todo tener una buena comunicación con sus hijos para que en el momento que algo como esto ocurra o existe un factor de riesgo en la vida de sus hijos puedan tener ese canal de comunicación con sus padres y tengan la ayuda que tanto ellos necesitan. Wow, doctor, le agradecemos mucho, ¿verdad?, su breve intervención. ¿Nos puede dar un número de teléfono para cualquier persona que quiera comunicarse con ustedes?
Seguro, mira, nosotros tenemos la clínica de medicina conductual para adolescentes y estamos trabajando con diferentes situaciones de vida que estén pasando adolescentes entre las edades de 13 a 17 años. Estamos ubicados en el National Plaza, al ladito del Rey. Para ese tipo de servicios se pueden comunicar al 787-705-7916. 787-705-7916. Actualmente la evaluación de los adolescentes es completamente libre de costo. Qué tremendo. Y se están adoptando todos los planes médicos, que cuando vemos en la realidad que nuestros adolescentes están pasando, si vemos que hay algo que está ocurriendo en la vida de estos adolescentes, que básicamente puede estar afectando su área escolar, su área de relaciones interpersonales, su área de relaciones con sus padres, mi recomendación es que se comuniquen a ese número de teléfono al 705-7916 o lleguen directamente al National Plaza, el piso 3, la suite 325, y ahí nosotros con mucho gusto los vamos a atender. También tenemos un parcial de adultos, que también estamos trabajando con adultos de 18 años en adelante. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Capeles. Esperamos tenerlo bien pronto en nuestro programa. Ya estamos en conversaciones con usted, así que le agradecemos mucho y Dios bendiga a toda su familia y esa práctica y a todos los empleados y médicos del Hospital Pavía. Amén, que así sea. Un abrazo a todos por ahí, muchas bendiciones. Amén. Gracias por la oportunidad. Dios te bendiga. Adiós. Amén. Igual. Amigos, se nos termina el segmento. Agradecemos mucho la intervención del doctor Capeles, así que hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Muy buena la intervención del doctor Iván Capeles. Les aseguramos que pronto va a estar con nosotros. Es un joven médico, un joven psicólogo a quien conocemos, y en adición a Angie, a la doctora en psicología Angie González, ahora podemos contar también con Iván, el doctor Capeles. Así que gloria a Dios por eso. Amigos, Ada, la situación a mí me inquieta ver a nuestros policías, a nuestros hermanos policías, estar en el medio de esta tormenta, viviendo unas situaciones muy particulares. No se les está pagando bien, se les está afectando su retiro, están recibiendo todas las presiones habidas y por haber. Imagínense, en medio de una ola de violencia, ha llegado al punto donde los hemos visto ser afectados atacando a sus propias esposas, violencia intrafamiliar,
tú que has participado, porque me consta que tú has participado de unos paneles o de unos comités que han atendido, ¿verdad?, la situación de los policías. ¿Cómo tú ves a nuestros hermanos policías? Lo primero que tengo que decir es que el único sector de la comunidad en Puerto Rico donde ve legitimada la esclavitud es nuestros policías. Tengo que decirlo así porque todavía en este siglo nosotros tenemos legitimada la esclavitud. ¿Por qué digo eso, Eddie? Bueno, porque estas personas trabajan en el Departamento, ¿verdad?, de Seguridad en Puerto Rico, pero decides cuándo le pagas y si le pagas. Ellos no pueden recibir en realidad servicios psicológicos o de manejo de tensión. Es una posición que de hecho está rodeada de tanta tensión porque entonces te quitan el arma del reglamento, etcétera, y no tienes tantos psicólogos para devolvértela. Así que no es un asunto de que me diste el tratamiento y me la devolviste. No, es que pueden pasar años. Entonces terminas teniendo que estar sentado en un escritorio. Entonces, no tienen elementos para ellos manejar. Este asunto de la violencia intrafamiliar, mira, me toca de una manera muy directa porque en el 2012 nosotros cuando presidíamos el Comité de Interacción Ciudadana nos dimos a la tarea junto con el comité, teníamos teníamos doctores y todo eso, decidimos hacer un estudio para medir dónde estaban las necesidades del policía como parte de lo que sería trabajar para la reforma. Y como parte del estudio participaron en la región de Humacao más de un 93%, aún las personas que estaban de vacaciones vinieron a participar. De verdad. Y entonces ahí vimos, lo primero que vimos que teníamos una policía que está demasiado educada. Eso versus los salarios no comparaba. Lo segundo que vimos fue que dentro de la policía teníamos a personas que ya próximamente cumplían sus 30 años de servicio. Wow. También observamos que algunos policías, era un % muy mínimo, pero expresaron problemas manejando las emociones con la familia, necesitaban servicios, ¿verdad? Estoy de verdad resumiendo algo que fue un estudio extenso y medible en breves segundos, pero esto, ¿sabes quién fue que lo recibió? Pues mira, el que preside ahora la sombrilla de seguridad, porque en aquel momento el superintendente de la policía era Héctor Pesquera. Era él. Tuvimos una exposición total. De hecho, los otros comités quisieron unirse a hacer este estudio y se lo prohibieron. Para el señor Pesquera, pues no es nada extraño ver que tenemos una policía que, claro, por el asunto de María, muchos se fueron antes, pero ya se sabía que íbamos a tener un problema de números de efectivos para atender a Puerto Rico. ¿Qué se hizo con eso? Nada se ha hecho. Veo unos policías que, por ejemplo, hablo con ellos a finales de año y me dicen, pues todavía las horas de abril no me las han pagado. Olvídate de las de María. De abril de ese año. Entonces, cuando tú ves eso, ellos no tienen derecho a quejarse. Si hay querellas administrativas, hay querellas administrativas abiertas por años y la ley de procedimiento, ¿verdad?, administrativo uniforme dice, en 6 meses las tienes que resolver y si no te quedaste sin jurisdicción, pero yo me voy a retirar hoy después de 30 años de servicio y no me puedes dar la liquidación porque eso está sin resolver. ¿En serio? Wow. Entonces estamos todo el tiempo atacándolo, no les damos las herramientas que necesitan para su trabajo. Si deciden que efectivamente se quedan porque ellos están en una condición de salud que yo sé que no debe ser la mejor, pues entonces los vamos a carpetear, los vamos a perseguir, ¿por qué? Porque es que son nuestros esclavos. Claro. Y puede sonar fuerte y puede sonar antipática la expresión que estoy usando, pero es que cuando lo miro dentro de un marco jurídico, legal y legítimo y aún de justicia social y de sentido común, me encuentro con que para mí ellos son esclavos. ¿Ves? Definitivamente. Y si a eso le sumamos que hay no me atrevo a decir un porcentaje específico, pero yo entiendo que es una alta proporción de la población que no lo respeta, que le faltamos el respeto a la policía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que estamos abandonando a unos hermanos que todos los días salen a exponer sus vidas por nosotros y encima de eso también lo vamos a criticar, les vamos a faltar el respeto. Yo diría que si por algún lado tenemos que empezar es por respetarlo. Vamos a empezar por ahí, hermanos que están viendo o escuchando este programa. La policía merece todo nuestro respeto, merece que nosotros
nos pongamos en su lugar, que pensemos cómo seríamos nosotros si fuéramos policías. A ver si no estaríamos sufriendo las mismas situaciones. Y a los cristianos les pido que tengan constantemente en todos sus cultos en oración a la policía de Puerto Rico. Porque si ustedes se ponen a mirar, hermano, se está hablando mucho de que no se acaban de definir los servicios esenciales. Pero ustedes saben cuál es el servicio esencial número 1. La seguridad. Segundo, la salud. Y tercero, la educación. Nadie se va a educar si no está seguro y si no está saludable. Así que la base de toda civilización, si usted se pone a mirar hasta en la Biblia, dice que todo Estado busca la seguridad de aquellos que se portan bien frente a los que se portan mal. Para ese es el principal e inicial objetivo de un Estado político, como lo es Puerto Rico. O sea, que lo primero que nuestro gobierno tiene que buscar es que nosotros nos sintamos seguros. Pero si los policías son los primeros que no se sienten seguros, que se les está afectando sus vidas, que no pueden mantener a su familia de una manera estable. Así que vamos a ponerla, hablando con la Junta de Control Fiscal, vamos a definir cuáles son los servicios esenciales. Segundo, la salud. Y tercero, la educación. Lo demás es añadidura, gente. Básicamente, todo ser humano necesita esos 3 elementos. Dígame qué es más importante que esos 3. Obviamente, nuestra relación con Dios. Pero ya eso es a nivel personal. A nivel de civilización, de población, esos 3 elementos son clave. Así que tenemos que orar porque ese jefe de sombrilla, Dios lo ilumine, de alguna manera le afecte su entendimiento, porque a veces pensamos que él como que está, tú decías, Ada, enajenado. Yo pensé, sí, porque es como que él está enajenado de la realidad. Y yo sé que se han hecho muchas expresiones de que a él no le importa, pero de verdad yo lo miro y yo lo miro a él como una persona de autoridad, como alguien que obviamente demostró un talento en su tiempo, pero cuando yo miro cómo él está analizando los hechos actuales y lo veo estar tan cómodo cuando hace sus expresiones, pienso que realmente él está convencido de lo que está diciendo, más allá de un discurso político. Entonces tengo que entender que de alguna manera él está enajenado de la realidad. Y fíjese esto no es ajeno a lugares donde vivimos en un estado de guerra. Hay personas que empiezan a meterse en una burbuja. Y ahora no vaya a decir que yo estoy planteando que él está o loco, etcétera. No, pero vamos a hablar de nosotros estamos en un estado de guerra. Llevamos décadas donde en Puerto Rico se asesinan entre sí los hombres entre 15 a 35 años de edad en su mayoría, más de 600 muertes por año. Eso es un estado de guerra civil. No le hemos querido llamar así, pero como lo que no se atiende se deteriora, en este momento ya tenemos que se están matando a plena luz del día en la acera, balaceras entre los carros, en la gasolina, en el supermercado. Ya tú no puedes decir, pues yo evito salir de noche porque de noche pasa, a cualquier, de madrugada. Es que no importa la hora. Tenemos un asunto de desesperanza. Eso. ¿Ves? Por eso es que tenemos una crisis demográfica. La gente, cuando empiezas a tratar con esto, llevas décadas que tú no lo tratas, pero tú sabes que está ahí, empieza a generar desesperanza, pues ya tú no ves un futuro. Por lo tanto, no planificas. Es cuestión de vivir el momento. Tenemos personas, Eddie, que hoy día están cambiando cómo ellos manejan su familia. Por ejemplo, no vamos a ir a las gasolineras después de las 4 de la tarde en Puerto Rico. No es un asunto de perspectiva, es un asunto de realidad. A los hijos les dicen los padres, si yo te digo que te agaches, tú no preguntas, es un estado de guerra. Correcto. Y tenemos que atenderlo como lo que está ocurriendo. Correcto. En Puerto Rico, a esta madrugada, teníamos 23 asesinatos en 10 días. En 10 días. Y podríamos decir en 9 noches, ¿verdad? Porque en realidad eso es lo que tenemos. Eso es una cantidad de 2 personas asesinadas por día. Por día.
muertes. Y suicidios, 8 suicidios. Eso es casi 1 por día. Es demasiada gente. Entonces, no me hables de números, porque estamos hablando que se ha reducido. No, perdóname. Nosotros tenemos menos población. Así que aunque tú me dices que tus números han reducido, lo que ha hecho es que se ha disparado. Correcto. Y debemos ser respetuosos cuando le informamos al pueblo las estadísticas. Correcto. Si vamos a ser honestos a la hora de las estadísticas. Y fíjate, ayer yo en un programa de televisión vi que se hablaba del ejemplo de Islandia. Islandia es uno de los países que menos criminalidad tiene. Y se investigó, este programa estaba investigando qué había hecho Islandia. Pues Islandia, entre otras cosas, había declarado, como lo que llaman se me fue la palabra, a partir de las 10 de la noche no permitían toque de queda. El toque de queda. A partir de las 10 de la noche no pueden haber jóvenes en las calles. O sea, a ese nivel estamos llegando probablemente. Tú lo estás diciendo, hay familias que no están saliendo de noche. O sea, ya es un toque de queda familiar. O sea, nadie sale de noche. Así que, amigos, vamos a seguir en el próximo segmento. Pero en el próximo segmento vamos a adoptar una actitud distinta. Ahora vamos a enfocarnos en nosotros los cristianos, en la iglesia, y qué se supone o qué esperaría Dios de nosotros ante esta situación. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/Wanda Rolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/Wanda Rolón. Y también nos sigues a través de Instagram @Wanda Rolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos, en este último segmento. Entendemos que el programa ha estado un poquito cargado y es natural, hermano. No es para menos ante la situación que estamos viviendo, pero precisamente estamos conversando con una pastora cristiana, estamos conversando con ustedes, amigos que nos están viendo y nos están escuchando por radio, por televisión, y que posteriormente nos van a ver en YouTube, en nuestro canal. Así que, amigos, miren qué cosa. Recientemente el pastor César Vázquez escribió un escrito que tituló Puerto Rico se nos muere. Y en los primeros párrafos de su escrito, que de hecho los invitamos a que vayan a su página, a la página de César Vázquez, el pastor César Vázquez, pueden ir a Alerta Cristiano. Pusimos este escrito allí a mi página personal, Eduardo García Resach, para que vean con detenimiento lo que César escribe. Empieza hablando de cómo nos arropa la violencia, habla de que a corto plazo hay que aumentar el número de policías, hay que pagarles mejor, mejorar sus condiciones de trabajo. Lo mismo con ciencias forenses, el Departamento de Justicia, tribunales, etcétera. Todo lo que ustedes están oyendo a diario de las recetas, que todas tienen razón, es correcto, que necesitamos más dinero, que necesitamos mejorar nuestra economía. Claro, me llamó mucho la atención recientemente que cuando se le pregunta en una encuesta a los puertorriqueños que cómo esperaban que iba a ser la economía en el 2019, dicen que mejor, un 50 y pico %. Y cuando le preguntan por qué mejor, porque viene un gran número de fondos federales. A mí, señores, por poco yo me caigo. Señores, eso no hace a una economía mejor. Eso hace que entre más dinero. Pero lo que hace que nuestra economía sea mejor es que empecemos a invertir en la economía.
que empecemos a crear situaciones permanentes de crecimiento económico. Cualquier fondo federal que llegue, sí, es un paliativo, ayuda. Todavía está por recibirse toda la ayuda de FEMA, de la tormenta, del huracán. Pero, señores, lo que va a mejorar a Puerto Rico es que mejoremos nuestra economía. Así Oye, que, Eddie, disculpa que te interrumpa, pero eso que hablas del paliativo se queda bastante difuminado en el hecho real que la reforma contributiva actual, para todos los cristianos y los amigos que nos están viendo y sintonizando, que no han tomado el tiempo para mirar, es más onerosa para el trabajador. Correcto. Ahora todo el mundo va a pagar contribuciones. Ese crédito después de los primeros 500 ya te van a deducir el 10%. Así que si usted no quería diezmar, mira, ahora tiene que diezmarle al gobierno. Tiene que diezmarle al gobierno de un ingreso inicial. Y miren, hermano, en ese escrito, el hermano César Vázquez pregunta, ¿y la iglesia? César dice, buscando la intervención decisiva y transformadora del Espíritu de Dios para nuestro pueblo. Claro que sí. Reconociendo el pecado de la indiferencia y de la irrelevancia. Tendríamos que arrepentirnos del pecado de la división y de la búsqueda de protagonismo, dice el pastor César Vázquez. Tendríamos que reconocer que algunas iglesias más que ministerios son negocios, que más que servir buscan servirse. Tendríamos que dejar de entretener para empezar a ministrar. En última instancia, dice el pastor César Vázquez, el único que liberta del pecado y transforma el corazón es el Espíritu de Dios. Tendríamos que empezar a llorar y a orar por nuestro pueblo como quien llora y ora por un hijo que se muere. Menos no es suficiente. Cierro la cita del doctor César Vázquez. Hermano, y como siempre lo hacemos en este programa, aquí no solamente hacemos señalamientos al mundo, al gobierno, empezamos por hacerle señalamientos a nuestra propia casa, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a mí, empezando por mí, empezando por Ada. ¿Qué nos toca hacer a nosotros los cristianos? Ada. Es interesante que nosotros nos ponemos muy espirituales y automáticamente todo lo resolvemos con vamos a orar. Sí, vamos a orar para que Dios resuelva. Pero definitivamente no es suficiente orar y usted no vaya a pagar su sintonía, ¿verdad? Pensando que esto es algo, una herejía. No, lo que decimos es, nosotros oramos al Señor y el Señor nos ayuda a ejecutar aquello que Él nos encomendó. Y obviamente a nosotros se nos encomendó el cuidado al prójimo. Entonces vemos que durante mucho tiempo, y yo fui también partícipe de los decretos y todo eso, y estábamos orando y humillándonos, pero segunda de Crónicas 7:14 lo dice así: y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca, pero añade, y abandona su mala conducta, vuelvo y repito, y abandona su mala conducta, entonces, dice el Señor, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Entonces me parece que lo que César está planteando, que es lo mismo que hemos venido nosotros considerando, es que la iglesia ha orado, pero la iglesia no se ha arrepentido en el sentido de cambiar de camino. Porque una cosa es que yo reconozca que lo hice mal y a lo mejor usted está pensando que ese es el arrepentimiento bíblico. No, el arrepentimiento bíblico es porque sé que esto está mal, empiezo a hacer lo que es correcto. Y me parece que nosotros hemos hecho un espacio bien grande entre reconocer lo que estamos haciendo mal y empezar a hacer lo que es el bien. Y en este tiempo, cuando usted ve en la calle que en Puerto Rico casi todo el mundo se identifica como que es un seguidor de Cristo, o por lo menos un simpatizante, el 93%, pues entonces vemos toda esta crisis y toda esta alza en violencia, pues tenemos que decir que nosotros como cristianos nos hemos dado el mejor ejemplo de lo que es vivir una vida conforme al Señor, porque nos hemos enfocado en nosotros y hemos sido apáticos a la necesidad del otro. Por ejemplo, un dicho entre la gente que se mataba, que están en puntos de droga: después que se maten entre ellos y no se metan con los míos, no hay problema.
Pero ¿cómo es posible que nosotros estemos haciendo eso, verdad? Esas expresiones y las demos por buenas. Ahora se están metiendo con los míos. Ahora tenemos una crisis general. Ahora, entonces eso nos despierta. Los tiros nos despiertan, ¿qué? La atención. Pero es que no hemos abandonado los malos caminos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la palabra dice que nosotros tenemos que ir por el mundo y predicar el evangelio. En la iglesia, en lo que es nuestras reuniones de asambleas, nosotros crecemos en coinonía, Dios nos bendice y estamos allí para prepararnos, para aprender la palabra, etcétera. Pero eso no está para que nosotros nos quedemos con eso allí, ni tampoco las reuniones de iglesia es una reunión de un club. No. Es la reunión institucionalizada para formarnos a nosotros y enviarnos al mundo. Eso. ¿A qué? Bueno, alumbrar de la oscuridad a la luz, para ser de agentes referentes, pero entonces de muchas maneras nosotros decimos vamos para la iglesia. Usted no va para ninguna iglesia, usted es la iglesia y la iglesia está en el mundo. Usted va a la reunión, a la asamblea de los santos, pero cuando estamos fuera, ¿estamos alumbrando como dice la Biblia con nuestras buenas obras o realmente nosotros alumbramos de la Señor, Puerto Rico está mal, pero tú voy a ungir a toda mi familia, voy a ungir mi carro, voy a ungir mi casa, y aunque caigan todos a mi lado, aquí nosotros permaneceremos porque somos tu pueblo, somos tu familia? No creo, No puede ser. mirando Hechos 27, que fue lo primero que hablaste, no creo que esa sea la visión del Señor, porque Pablo iba con ellos. Gracias a Pablo, Dios tenía a alguien, porque él quería preservar al resto que no le servía. Ajá, sí, así como lo estamos mirando, a Dios le interesa preservar a su creación y que la gente lo conozca y que conozca su amor. No es preservar al que lo conoce y ya y que los demás se fastidien. Correcto. Y usted perdóneme, ¿verdad? Pero Ada, si viene un marciano ahora mismo, vamos a asumir, un extraterrestre, alguien ajeno al mundo, y cae en Puerto Rico y le dicen, esto es una isla cristiana. Y él empieza a ver estas estadísticas y empieza a ver todo lo que tú y yo hemos estado hablando aquí hoy. ¿Tú crees que crea que esta es una isla cristiana? Entonces, a mí me gusta a veces decir las cosas en arroz y habichuela. ¿Cuántos hermanos cristianos ahora mismo forman parte de las pequeñas organizaciones que dirigen nuestro país? Vamos a empezar por la Asociación de Padres y Maestros. ¿Cuándo tú, hermano cristiano, te has metido a esa directiva? Las asociaciones vecinales. Eso. ¿Cuándo tú te has metido a unas asociaciones vecinales? Ayudas a los alcaldes, la que sea. ¿Cuándo te has prestado de voluntario? Ayuda a la policía. ¿Cuándo le has dado apoyo a la policía? Vamos subiendo. ¿Cuándo has sido tú un candidato a la asamblea municipal? ¿Cuándo? Aunque sea independiente. ¿quieres ponerlo más calientito? Vamos a seguir. Ok, ¿a cuántos vecinos tú te has ofrecido para llevarles sus hijos a la escuela bíblica de tu iglesia? Ajá. Porque ahorita el doctor decía que tenías un problema porque estamos en una generación que no ha conocido a Jesús directamente, lo conoce por referencia. Por papá y mamá. Pero entonces no le estamos dando una oportunidad genuina de ellos conocer por sí mismos. Mira, esa está sencilla. Tú vas y lo llevas y después lo regresas. Dale, pon y llévalo y tráelo. Y a lo mejor el nene va y le cuenta a sus papás y sus papás el otro domingo se montan contigo y van a la iglesia. Hermano, lo que estamos hablando es que hay que buscar ampliar las estacas de nuestras tiendas. Y nuestras tiendas son nuestros hogares. Que tu influencia se extienda en tu vecindario. Que tú afectes, que tú influyas en donde quiera que tú puedas influir. Oye, no tienes que ser un genio, no tienes que ser un político, no tienes que ser un doctor. Lo que va es que tengas voluntad de ayudar. Y obviamente en el camino a lo mejor vas a aprender, te vas a educar, vas a leer ciertos libros que necesitarás leer, pero no esperes tener un doctorado para ayudar a Puerto Rico. Oye, ¿no? Eddie, me parece que cuando escuché al doctor decir que el 70%, el índice de divorcio ha subido en Puerto Rico al 70%, Uy. pues mira, aquí tenemos una posibilidad. Si tú estás casado o tú tienes familia,
métete en la palabra y mira cuál es el diseño de Dios para la familia. Y ocúpate de edificar tu familia de esa manera. Y alguien podría decir, pero estás hablando más que de los míos. No, porque el asunto es el siguiente. Si tú estructuras tu familia conforme al diseño de Dios, empezaste a alumbrar el mundo y a decirle, esto es una manera distinta y esto es una manera excelente de tratar, de cuidarse, de prosperar. Y otros van a venir y van a aprender de ti. Entonces vamos a alumbrar. Así que mira, no tienes ni que salir de la casa para empezar a mejorar a Puerto Rico. Amén. Hermanos, estamos en este segmento colocando una gráfica que dice que la sangre que se derrame en Puerto Rico sea la de Cristo. Hermanos, basta ya. Y en todo caso que se derramen nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestra entrega por nuestro pueblo. No tenemos por qué seguir permitiendo violencia. Lo que tenemos que hacer es que se derrame la sangre de Cristo en este país. Hermanos, gracias Ada por tu participación, excelente como siempre. Amigos, mucha oración, mucho apoyo y a salir a la calle. Todos, hermanos, a la calle. Que Dios les bendiga. Alerta cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.